Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy platicaremos sobre uno de los temas de relevancia dentro de las prácticas de la Iglesia, el bautismo. ¿Qué tanto responde en nuestro contexto este tema a principios bíblicos, a posturas de la Iglesia o preferencias personales? Para profundizar más en ello, acompañemos a Alex y a Marcelo en esta nueva serie de la Iglesia y sus prácticas. Gracias por acompañarnos. Esta semana estamos ya entrando a lo que habíamos mencionado la semana pasada acerca de entrar a la iglesia, este tema de la iglesia y sus prácticas. Me gusta, suena bien. Sí, yo creo que va a englobar mucho. Y la idea es, así como dijimos, ¿no? Explorar lo que son los principios, las posturas, las preferencias de la iglesia, tratar de poner a cada cosa en su lugar y poder entenderlo, ¿no? Claro. No somos los primeros cristianos que han aparecido sobre la tierra y entramos en esta gran familia que tiene sus tíos locos y tiene sus es costumbres una familia raras. de muchos años, con muchos tíos lejanos, con muchos primos, pero si hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador, pertenecemos a la familia. Y sí. ¿No? Entonces, aunque no estemos de acuerdo con todos los tíos. No, definitivamente. Lo bueno es que aparte de eso somos todos hijos los que han creído en Jesucristo. Exactamente. Y eso debe ser lo que nos une y el enfoque mayor. Van a haber cosas, obviamente vamos a tocar ciertos temas que tal vez van a ser tema de controversia, porque quieras o no, hay cosas que la gente tiene y defiende con mucho vigor, podríamos decir. Pero queremos tener como el centro a la salvación, a Cristo, y entender que esto es parte del abanico de aquellos que han creído en Jesucristo, van tal vez teniendo énfasis diferente, van tomando ciertos puntos, le elevan tal vez la importancia a unas cosas más que a otras. Entonces terminas con otras cosas. Pero lo que tenemos que entender es de dónde vino. Claro, quizás qué sucedió. Antes de meternos en el primera práctica, ¿no?, que vamos a hablar hoy, algo que dijiste al inicio es bueno, quizás que hagan las personas que nos están escuchando un ejercicio, ¿no? Poner la palabra principio, postura y preferencia. Y esas tres palabritas juntas, igual prácticas de la iglesia. Sí. O sea, una práctica tiene cosas que son principios bíblicos, o sea, lo hacemos porque la Biblia lo dice. Hay mucho de interpretación, entonces hay una iglesia que va a tener respecto a una práctica, una postura con sustento bíblico, más o menos, de acuerdo o no de acuerdo, y hay una iglesia que va a hacer una práctica de una manera por una preferencia personal. La preferencia no tiene sustento bíblico, pero no es pecaminosa. Claro. Siempre y cuando no vaya, nosotros claro. Pintamos el edificio blanco y el otro lo pintamos negro. Y da igual. Es una preferencia, sí, ¿no? Pero todo hace una práctica, ¿no? Es bueno quizás distinguir eso, porque si no lo entendemos bien, podemos ser malinterpretados, ¿no? Sí. Entonces, la práctica de la iglesia es lo que la Biblia dice que la iglesia hace, pero ¿cómo se llama? Al empezar a desmenuzar la práctica, vemos que hay cosas que son principios, puño cerrado con eso, porque un principio, como lo has dicho tú, plantamos bandera y eso sí no se negocia. Ahí plantamos, en esa colina vamos a morir. La postura se tiene con una mano semiabierta, porque sí, a lo mejor ese versículo lo interpretan de una manera, lo interpretan de otro, y las preferencias son con la mano tan abierta que mientras no vaya en contra de un principio, como dijiste tú, uno pintará el local de un color y otro de otra, pero de ahí a decir que lo pintamos blanco porque es el color de la salvación. Cuidado, hay iglesias que se han dividido por el color de pintura de la pared. Y lo decimos porque no queremos que nos pase. Sí. Y por eso este espacio responde a tener esas conversaciones que no podemos tener, ¿no? Sí. El domingo. Sí. Y bueno, vamos a entonces entrar en la primera práctica,
que lo mencionamos la semana pasada, y vamos por orden cronológico. Así es. Cuando uno acepta a Cristo, después la próxima cosa es que se bautice, ¿no? Así es. Entonces, queremos hablar acerca del bautismo como una práctica de la iglesia, entender de dónde vino, cuáles son las diferentes formas en que se lleva a cabo y por qué, y si hay algunas cosas que hay que aclarar en cuanto a este tema del bautismo, ¿no? Así es. ¿Cómo definirías el bautismo? Me gusta una definición que le escuché a mi amigo Jim. Doy el crédito a quien la dijo. Es la evidencia externa de un irreversible cambio interno. Si tomamos esa definición, es algo externo, es mostrar afuera lo que me está pasando adentro. Okay. Si lo pudiésemos definir en palabras sencillas. Ahora vamos a ir a qué responde esta práctica. ¿Por qué bautizar? ¿Por qué era una costumbre? ¿Por dónde partiríamos? Bueno, tendríamos que partir desde antes de Cristo, entendiendo que el bautismo es algo que precede a Cristo. Tal vez las razones... Bueno, no, las razones son Juan similares. el Bautista bautizaba. Juan el Bautista, correcto. No era Juan el Bautista porque no era protestante. Porque no era bautista de denominación, era bautista porque bautizaba. Bautizaba. ¿Y de dónde sacó este concepto del bautismo? Bueno, hay algunos que dicen que el bautizar era lo que se hacían los que entraban a la fe judía, los prosélitos, se bautizaban entendiendo que nacían de nuevo, claro. Ahora como judío. Entonces era una nueva identidad. Una identificación externa. Era una forma visible de mostrar algo que no podías demostrar porque era interno. Entonces este gentil que aceptaba la fe judía, que se transformaba en un prosélito, era bautizado. Es interesante, uno de los teólogos ahí que ha escrito su teología sistemática dice que las religiones griegas tomaban el bautismo como un acto, un rito inicial de identificación. O sea, yo creo eso, entonces me bautizo para identificarme. Él mencionaste a Juan el Bautista, él predicó un mensaje. El contenido de su mensaje, ¿cuál era? Arrepentimiento. Full, ¿no? Sí. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo demuestro ese arrepentimiento? ¿Cómo digo, yo creo lo que dice este hombre? Iban y eran bautizados. Claro. No se le daba al bautismo un significado sacramental. Ese concepto de sacramento responde mucho a la iglesia, a la religión tradicional acá en nuestro país, México, que le da sacramento responde a comunicación de algo divino, así como que pasa algo mágico, ¿no? Sí. Nunca tuvo esa connotación de sacramento. Si vamos al contexto, bautismo responde a una identificación, ¿no? Siempre. Ese es el desde fundamento. Antes de Cristo. Desde antes de Cristo. Y desde fuera de la... Si vamos a tomar lo que dijiste, desde fuera de la religión aún judía, siempre tenía ese contexto. Y es interesante, algo que estábamos hablando, es que no se vuelve a definir el bautismo como algo diferente. Por lo tanto, sigue como ese acto de identificación. Después, en el libro de Hechos... Te iba a tirar una polémica, pero solamente no es el tema, pero Cristo fue bautizado. Cristo fue bautizado, correcto. Pero él no tenía de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautizó? Bueno, otro podcast, en otro momento. Y por eso Juan el Bautista se sorprende y le dice, ¿por qué yo tengo que ser bautizado por ti? Pero Jesús dice, para cumplir toda justicia. Y el sentido es, de alguna manera, el bautismo de Jesús responde a una aprobación al mensaje de Juan. Jesús está diciendo, lo que está diciendo Juan es correcto, y une lo que decía Juan, ¿no? Porque Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso muestra que el bautismo como tal no tenía ningún acto místico de quitar algo pecaminoso, porque Jesús fue bautizado y no tenía él nada que quitar de sí mismo si fue sin pecado. Claro. ¿No? Entonces muestra que lo que hizo Jesús fue identificarse con el mensaje, no en el sentido de que él necesitaba arrepentirse, sino validar el mensaje de Juan el Bautista. Sí, ¿no? Definitivamente. Y además Jesús, cuando asciende en Mateo capítulo 28, la gran comisión, ¿no?
Ir y hacer discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay un mandato también de Jesús de bautizar. Claro. O sea, entendiendo el contexto de identificación, él establece claramente un mandato, ¿okay? De ir y bautizar. El tema es, si no tenemos claro el significado de qué es bautismo, es donde podemos tomar el mandato de Jesús para redefinir bautismo. Sí, sí. Y ahí está el problema. Claro. Y creo que ahí es donde entran las distorsiones, ¿no? Ajá. Los primeros que fueron bautizados en el Nuevo Testamento, en el bautismo de Cristo, entendiendo que era para identificación a una vida nueva, Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, 41, perdón. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego, en Hechos capítulo 8, está la historia del eunuco etíope y Felipe que llega y le da el evangelio. Dice que en versículo 35 de Hechos 8, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Es algo que me llama la atención. Obviamente tenía conocimiento tal vez era judío, porque dice que estaba leyendo Isaías, y dice él, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces él tenía ya un concepto del bautismo, tenía un entendimiento de para qué era, ¿no? Entonces, inmediatamente llamarlo un sacramento y decir, aquí hay algo más. No, porque eso nunca jamás había sido el enfoque ni el propósito. Hay algunos que le dan al bautismo un valor de decir, sí, pero siempre que Pedro habló en el libro de Hechos, era arrepentidos y bautícese. Pero fíjate, capítulo 2, al oír esto, dice verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Capítulo 3, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, él vuelve a decir ahora a las personas que está ahí, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pero no menciona el bautismo. O sea, capítulo 2 lo menciona, capítulo 3 no lo menciona. Es casi como que el bautismo es un resultado obvio y lógico de una creencia. Totalmente. Si yo creo, me identifico con, ¿no? Si yo creo en las posturas políticas de algún partido, me identifico con ese partido. Me ¿no? inscribo en ese partido. Aunque uso los colores de ese partido. Totalmente. Todo lo que te identifique al respecto. Si vale no es la analogía, pero si me identifico con un club deportivo, voy a buscar evidencias externas que muestren esa identificación. Me compraré la camiseta del equipo, publicaré en mis redes sociales, etc. ¿Por qué aclaramos esto? Porque se le ha dado al bautismo se ha caído de alguno de los dos lados del caballo. Se le ha dado una connotación casi mística, donde como que si fuese una forma en que Dios comunica algo místico, ¿no? Y a veces ciertas tradiciones cristianas le han dado una connotación un poquito de ese lado. Bueno, y por otro lado, es como que bautismo, como el bautismo nos salva. Si te quieres bautizar o no te quieres bautizar, da lo mismo. Ya, da igual. Y no era tan así. Sí. Bueno, yendo de mayor a menor. Primero, ¿es necesario el bautismo para la salvación? No es necesario, pero diría es inseparable. Ok. Porque si digo no es necesario, nos caemos de un extremo. No es necesario para la salvación, pero es inseparable en el sentido de que es la ordenanza que dejó el Señor Jesús y es la identificación externa. O sea, ¿a qué me refiero? Una persona que ha creído en Jesús como su único Salvador no debería tener problema para bautizarse. O sea, no tendría que, ¿en serio me tengo que bautizar? Oye, pero eso no implica un mayor compromiso, etcétera, etcétera. O sea, sí, tal vez el ejemplo podría ser algo como el matrimonio, ¿no? ¿Me puedo casar sin presentar a mi mujer como mi esposa? Sí, pero significa que hay algo raro. O sea,
¿por qué no querrás exponer eso y decir, oye, te presento a mi Claro. esposa? Si es un matrimonio así clandestino, pues algo no está bien. Como pasa a personas que dicen, no, yo no me he casado por el civil porque un documento no sirve de nada. Ajá. Bueno, si no sirve de nada, entonces ¿qué problema tiene? Fírmalo. Bueno, está bien, el bautismo no te va a salvar, Sí. porque no tiene nada mágico, pero por eso, por lo mismo, ¿cuál sería el impedimento para bautizarte? Por eso, quizás diríamos, no es necesario para la salvación, pero yo creo que es inseparable de la fe. Sí. ¿No? Algo que me llama la atención es un pasaje en 1 Corintios 1, versículo 14. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Dice, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, como que Pablo lo toma así a la ligera. Y después en versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahí está el Ahora, énfasis, ¿ves? Sí, hay personas dentro de, llamémoslos primos, Ajá. bueno, De la familia. del cristianismo que dicen, hay que ser bautizados para ser salvo. Ahí está el problema. Si fuese así, Pablo no diría esto. Claro. Entonces diríamos, bautizamos porque, o nos bautizamos porque hemos sido salvos y no bautizamos para ser salvos. Ahí sería quizás un poquito más la aclaración. Sí. O sea, nos bautizamos porque hemos sido salvos. Correcto. ¿No? Y ahí es donde, por eso decía, no es necesario, Pablo lo aclara, pero es inseparable. Sí. Porque si uno ve la práctica en el libro de Hechos, es que era inseparable. Es más, era tanto el valor que se le daba al bautismo que cuando vino la persecución a la iglesia primitiva, sobre todo la de principios del año 300, que fue la más intensa, había personas que, no sé, los amenazaban que iban a matar a sus hijos ahí y negaban la fe, mentían, decían, no creo en Jesús. Sí. Eso era de público conocimiento de la iglesia y llegaba después esa persona arrepentido a la comunidad de iglesia y decía, oye, perdón. Y algunos lo recibían y otros no, porque había negado la fe. Sí. Y dentro de los que lo recibían surgió una polémica. Oye, pero si tú negaste, entonces tu confesión de fe primera no fue válida, entonces hay que rebautizarte y ahí otra vez hubo otro conflicto. O sea, ¿a qué me refiero? El bautismo tenía un valor, no era algo así como, mójate un rato, ¿no? Tenía tanto valor que en 1 Corintios capítulo 15, Pablo hace una mención de si Cristo no ha resucitado, ¿por qué entonces hacen bautismo por los muertos? Ahora, esto es todo otro tema. Paso, yo ahí no me meto. Pero básicamente lo que yo entiendo es de que había un valor, deseo claro, tan fuerte de asegurarse de que la comunidad supiera de que esta persona, aunque no llegó a bautizarse, sí se identificaba con Cristo. Entonces, como testigo, el hijo, el esposo, lo que sea, decía, yo me voy a bautizar en nombre de esta persona para que todos sepan que esta persona sí se identificaba. Sí. No porque tenía algún poder mágico ni nada de eso, pero mostraba así ese valor. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que el concepto de identificación, de demostración externa, quizás es la mejor definición de bautismo. Cristo lo ordenó, fue instituido por Él, no nos da una bendición mágica o especial, no nos regenera, por decirlo de alguna manera, pero pero es tan serio porque es tu declaración pública de fe. Entonces, sí tiene un lugar, ¿no? Esa práctica. Entonces, si tuviésemos que hacer la distinción, lo que vendría a ser un principio es que es inseparable para el que cree. O sea, sí. Ese sería un principio. El que cree no debería tener problema para bautizarse. Ese sería un principio, ¿correcto? Sí, yo creo que sí. Por lo tanto, habría un segundo principio. ¿Quiénes se pueden bautizar? Si es la demostración de la fe, solo los que han públicamente, voluntariamente, dicho tener su confesión de fe, pueden ser bautizados. Claro. Sí, porque primero existe el bautismo del Espíritu Santo, en el sentido de que es lo interno. Entro a el cuerpo de Cristo por medio de la fe. Luego, externo eso, en frente de otros. Entonces,
son aquellas personas. Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellas iglesias o denominaciones que bautizan niños dentro del cristianismo? ¿Qué vendría a ser? ¿Es un principio, una postura? Yo lo llamaría postura. ¿Por qué? ¿Postura con cara de preferencia? No sé, porque yo lo veo así. ¿Cuántas personas han sido bautizadas de niño y después ya llegan a la realización de que Cristo murió por sus pecados y ellos aceptan? Y después, luego se bautizan como evidencia de haber creído. Entonces, yo creo que es una cosa que nace tal vez del deseo de identificar a toda la familia con Cristo, ¿no? A veces toman el libro de Hechos cuando dice que se bautizó toda la casa, lo que implica niños, pero construir una doctrina sobre eso... Claro, no, bíblicamente no. Yo tal vez nació culturalmente, entendiendo también, lo hemos hablado, ¿no? La fuerza del padre de familia. Si él adoraba a un dios, todos adoraban a esos dioses. Punto. Esta familia cree y punto, se acabó. Entonces tal vez era como que, bueno, me bautizo yo, se bautizan todos. Tratemos de ser bien prácticos y para nosotros como iglesia, pensando que hemos visto esta herramienta para nuestra iglesia y que, bueno, gracias a Dios ha sido de bendición a otras personas. La postura de nuestra iglesia como Conexión Vertical es bautizamos personas creyentes. Sí. Sin edad, o sea, no es que establecemos una edad, pero entendemos que son personas que pueden explicar claramente que han creído en Jesús como su único Salvador, que entienden el Evangelio y te pueden explicar qué sucedió. Sí. ¿No? Que ellos personalmente den testimonio. De una forma espontánea, ¿no? Porque no ponemos una edad porque puede tener 20 años y no haber entendido, ¿no? Sí. Entonces, y a lo mejor respetamos, no a lo mejor, respetamos quizás otra iglesia que tiene una postura diferente de bautizar niños, pero en nuestra iglesia no lo hacemos porque creemos que la evidencia bíblica en su totalidad se inclina más por bautizar personas que han profesado, han hecho su confesión de fe de forma voluntaria, ¿no? Bueno, pensando en, por ejemplo, los que bautizan niños, ¿no? Particularmente la Iglesia Católica. ¿Por qué lo hacen? Bueno, en el caso del catolicismo, surge en la medida de que ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos si vienen con el pecado original? Entonces le dieron al bautismo un poder, por eso le llaman sacramento, de eliminar ese pecado original. Porque, o sea, la idea siendo, todos estamos manchados con el pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando le bautizo, ahí apenas es, ¿qué? ¿Inocente? Está claro, o sea, pero viene manchado. Viene manchado. Entonces, para que no vaya al limbo, al limbus, se bautizaban para eliminar la mancha original. O sea, se le daba al bautismo un valor que no debía. Ahora, catolicismo aparte, hay iglesias cristianas que mantienen la práctica de bautizar niños y eso entraría dentro de una postura, no de un principio, y ellos no le dan el mismo significado que el catolicismo, pero hacen... Ni la misma fuerza, no dicen, bueno, a causa de este bautismo eres libre del pecado original. No, hacen la siguiente analogía, así como la circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento, el bautismo vendría a ser la señal del pacto en el Nuevo Testamento. El problema con esa postura, vuelvo a repetir, postura respetable dentro de esta familia de los que han creído en Jesús, ya no estoy hablando tanto de la tradición católica romana, sino ya dentro del cristianismo bíblico, lo hacen, pero hay un problema con esa postura, ¿no? Es opinión muy personal. Es que Pablo, cuando habla de circuncisión, dice, pero la circuncisión no vale, o sea, de nada sirve, ¿no? Si fuese así, entonces, ¿qué tendríamos que decir del bautismo? Que tampoco, de nada sirve. O sea, no. Y responde más bien a cuando uno va a la escritura con preconceptos. Tiene que ver más con un concepto de teología del pacto y de elección. Más bien es una práctica que responde a sus creencias sobre la salvación, más que a cuál sería la práctica bíblica correcta, por decirlo de alguna manera. Es una postura respetada, pero que al menos como iglesia no la practicamos, ¿no? ¿Y qué sería dentro de preferencias?
¿Aspersión o inmersión? Uy. Bueno, no sé. La palabra bautizo, que es la palabra griega, implica sumergir. Pero no sé si construiría todo una teología en cuanto a la inmersión. Quizás podríamos tomar Romanos capítulo 6, que Pablo está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, pero ahí está él le da una connotación interesante de me identifico con la muerte, sepultura, pero con la resurrección, resucito a vida nueva. Entonces, si eso es lo que ocurre en el mundo espiritual... Hay una imagen que se presta a ser sumergido, que tal vez no se presta tanto cuando se me moja, aspersión, claro. Tira agua. Pero hablábamos, ¿no?, de este libro que se usó en los primeros años de la iglesia, ¿no? La Didaché. Didaché, ¿no? Sí. Que no es la Biblia, pero pusieron por escrito cómo eran las prácticas. Es interesante, ¿no? Sí, ¿Tienes mira, la cita ahí? Aquí lo tengo. Es uno de los primeros escritos. Es como un manual del cristianismo. Tiene escritos de Jesús, tiene algunas indicaciones, cómo se debe tratar este caso. No es inspirado por Dios, así como nosotros entendemos la Biblia en sí. Pero es interesante ver que en los primeros 100 años del cristianismo aparece este manual y responde mucho a lo que eran las prácticas de los primeros creyentes. Y dice así: en lo que se refiere al bautismo, bauticen de este modo. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Lo que quiere decir agua que corre, agua en movimiento. Dice, si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Entonces van dando un montón de diferentes opciones, seguro respondiendo a la realidad de muchos de los creyentes en diferentes lados, ¿no? Dice, si no tienes ni una ni otra, o sea, agua fría ni caliente, dice, derrama agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza deben ayunar previamente, y todos los que puedan, pero al bautizando, le ordenarás que ayune 1 o 2 días antes. Y eso es también una razón por la cual la gente dice, no hay mucha evidencia por el bautizar niños, porque un niño no puede ayunar 1 día o 2 antes. Totalmente. Pero qué interesante cómo ese documento muestra que partiendo de un principio había apertura ante situaciones donde no vamos a rasgar vestiduras. Claro, el bautismo no puede ser tomado a la ligera, porque es la evidencia externa de esa transformación interna. ¿Correcto? Dijimos, no es necesaria para la salvación, pero es inseparable de la fe. O sea, el que cree, no hay razón para que no se bautice. O sea, si se niega a bautizar, algo hace ruido ahí. Sí, ¿no? Es un foco amarillo. Algo me parece que no está cuadrando. Después hay posturas en cuanto a quiénes son las personas que se pueden bautizar. Creemos que son creyentes, ¿no? Que pueden ser capaces de forma voluntaria, espontánea, explicar su fe y decir, por esta razón me estoy bautizando. Y después en la forma, idealmente inmersión por el significado, por el trasfondo teológico, por el significado de la palabra bautizo, por Romanos capítulo 6. Ahora, de ahí a dividir la iglesia, porque nos pasó en nuestra iglesia en Chile, alguien que por un tema de salud no podía ser sumergido en agua, literalmente se moría si pasaba eso, y él conoció de Cristo adulto y se quiso bautizar porque entendió el concepto, y el pastor derramó agua 3 veces sobre su cabeza, y fue un testimonio muy lindo. ¿Vale su bautismo o no vale? Ahí es donde la discusión se toma equivocado. Claro. ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, que dan unas túnicas blancas para bautizar. Y es una práctica. Sí. Y yo creo que todo debe de responder al espíritu de ese mandamiento, en el sentido de identifíquense de manera pública. Si logramos hacer eso, yo creo que vamos a estar siguiendo ese mandamiento, ¿no? Sea cual sea la situación particular, ¿no? Así que bueno, esperemos haber derramado un poco de luz en esta situación. Si no te has bautizado, comunícate con nosotros, por favor, con alguien del equipo de liderazgo. Espero que esa sea la conclusión de varios que digan, en realidad,
es algo importante, es una práctica que tiene un valor. Sí. No tiene que ser tomado ni a la ligera, ni darle al bautismo poderes mágicos que no tiene. ¿no? Sí. Y tal vez tomando un enfoque tal vez un poco pastoral, recuerden también que la identificación con Cristo no es solamente el día que te mojaste, es todos los días. Así es. Es todos los días donde vamos mostrando de manera concreta de que algo sucedió en nuestras vidas, de que Cristo nos salvó y ahora le pertenecemos a Él. Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Nos vemos. Así es. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.